Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo conversatorio de la segunda Feria Nacional de Artesanías 2021, organizada por el área de artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y por la Fundación Artesanías de Chile. Con esta iniciativa buscamos poner en valor los oficios artesanales y la asociatividad, así como también dar acceso a la ciudadanía a conocer la diversidad de la artesanía en Chile y sus múltiples manifestaciones y territorios. En esta feria online, que parte hoy día, en el fondo, partió hoy día en la mañana jueves, pero termina el domingo, podrán conocer y encontrar el trabajo de 29 organizaciones de variados oficios que día a día crean comunidad en torno al desarrollo de las culturas y las artes. Hoy día nos encontramos por el conversatorio Educación Patrimonial para Niños y Niñas, que será un diálogo que buscará destacar y reflexionar sobre la importancia del patrimonio como contenido para la educación formal e informal, infantil y juvenil. Tenemos hoy con nosotros a Daniela Serra, jefa del Departamento de Estudio y Educación Patrimonial de la Subsecretaría del Patrimonio de las Culturas y del Patrimonio Cultural de este ministerio, a Francisca Jiménez, periodista especialista en patrimonio y artesanía, y a Celeste Painemil, Rutrafe, cultora y gestora mapuche. Este año realizó 3 laboratorios en conjunto con SECREA para niños y niñas y adolescentes. Y moderará este encuentro Catalina Muñoz, y es la encargada de educación de la Fundación Artesanías de Chile. Bueno, las voy a dejar con Catalina para que pueda empezar a moderar este encuentro, y también recordarles que la feria, entren a la página www.ferianacionaldeartesanías.cl, y vamos a estar hasta el domingo. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, efectivamente, como adelantaba ya Mercedes, sin duda en este conversatorio hay muchos puntos donde podemos encontrarnos desde los quehaceres de Todo es Cierto y, por supuesto, en específico de estas ponentes invitadas que hoy se reúnen aquí, cada una también desde su área de expertise. Bueno, particularmente, un poco contar quizás desde dónde comenzamos quizás a verlo, si es que me permiten, desde el área de cultura de la Fundación. Bueno, efectivamente este año nos hemos encargado de comprometer la artesanía en diversos espacios educativos, ¿cierto? Para y por distintas comunidades, no solo desde la esfera escolar, ¿verdad? Que efectivamente atañe a las niñas y niños del país, sino también de preescolar, en las aulas universitarias también, así como capacitando docentes, pero también en espacios educativos como ONGs, por ejemplo, y haciendo terrenos específicamente, generando instancias participativas en donde se abarque a todos quienes quieren saber un poco más de artesanía en específico, su historia muchas veces ancestral, ¿verdad? Eso vamos a estar conversando hoy día también, su valor actual y cómo es que efectivamente juega un rol fundamental en la conciencia de los territorios y quienes la habitan. Bueno, un poco recobrando la idea primaria de la artesanía y su forma característica de traspaso a través del habla, discursivamente, por ejemplo, y modelándola también, ya que la artesanía y sus oficios son sin duda experiencias que se conocen de manera multisensorial, mirando, tocando, oliendo, en el hacer, ¿verdad? Reconociendo esta esfera desde varios planos del conocimiento y las destrezas. Bueno, hablo particularmente de nuestra vereda como docentes o agentes culturales, en el caso de Celeste como efectivamente cultora, que dista, obviamente, bastante como las experiencias de cada una, pero creo que es interesante que hoy en día toda esa riqueza de vivencia y testimonio las pongamos como en este mismo depósito. Así que para comenzar, nos gustaría irnos al plano como del patrimonio en estricto sensu, y preguntarle a Daniela si es que efectivamente, o sea, ¿cuál es el contexto de la educación patrimonial? Y cómo podemos quizás pensar la educación patrimonial en un contexto donde el concepto de patrimonio también está en tensión. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Catalina. Primero que todo, agradecer la invitación a participar. Para mí es un tremendo honor estar con Francisca, con Celeste, bueno, contigo, Catalina, puras mujeres además, así que realmente un
un tremendo placer. Y como bien comentabas tú y también comentaba Mercedes, yo me desempeño en el área de la educación patrimonial dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y como no venía preparada para responder a tu pregunta, voy a compartir una pequeña presentación. ¿Ustedes me dicen si es que se ve bien? ¿Sí? Súper. Perfecto. Entonces, bueno, la pregunta por la educación patrimonial en Chile es una pregunta interesante que de alguna manera en los últimos años ha encontrado como un espacio, por distintas razones, ¿cierto? Un espacio institucional dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para poder de alguna manera ir tomando distintas vertientes, distintos impulsos, distintas trayectorias que vienen sucediendo hace mucho tiempo en el territorio, pero que a nivel institucional no necesariamente tenían un marco tan concreto como tienen hoy en día. Y en ese sentido, la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos da ese marco, ¿cierto?, en el 2018, y particularmente la creación de este Departamento de Estudios y Educación Patrimonial. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes saben, en el Ministerio confluyen instituciones centenarias y de larga trayectoria en materia de educación patrimonial, como lo fue la DIVAM, ¿cierto?, con sus bibliotecas, archivos y museos, el Consejo Monumentos, ¿cierto?, el área de patrimonio inmaterial del Ministerio, pueblos originarios, del entonces Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Por lo tanto, trayectoria hay a nivel institucional y mucha, pero la oportunidad de reunirnos todos bajo un mismo paraguas institucional es nueva, y en ese contexto es que el año 2019 organizamos una mesa de educación y patrimonio al interior del Ministerio que reúne precisamente a todo este grupo de actores muy heterogéneos que tienen de alguna manera distintas trayectorias y distintas experiencias en el territorio. Como parte de esta mesa de trabajo y de las funciones de esta mesa estaba precisamente trabajar en lineamientos, orientaciones, en programas, pero al hacernos la pregunta, ¿cierto?, como de dónde partir a nivel institucional, la primera pregunta que nos surge es precisamente esta, la que les proyecto. ¿Cómo es la educación patrimonial en Chile? Y de ahí la importancia de poder caracterizarla, poder entenderla, para luego poder ejecutar planes, políticas, programas, acciones, ¿cierto?, que permitan robustecer tanto a los gestores como a las gestoras, a las comunidades, a las organizaciones, etc. Y en este sentido, y para responder a esta pregunta, es que pusimos en marcha el año 2020, en septiembre, un catastro nacional de prácticas educativas en patrimonio cultural, que es un catastro que estuvo disponible entre agosto y octubre del año pasado, en plena situación de pandemia, lo que también era un desafío, con la finalidad de poder establecer un panorama general de iniciativas de educación patrimonial a lo largo de todo el país. Y en este sentido tuvimos un catastro con unos resultados muy satisfactorios en términos de número, porque logramos catastrar 641 prácticas a lo largo de todo Chile, y ya vamos a ver, en comunas tanto rurales como urbanas, y una diversidad de prácticas y sus características que es muy interesante, yo creo, para la conversación que vamos a tener a continuación respecto, llevado más al campo de los niños y las niñas y los jóvenes, ¿cierto? En ese sentido, comentarles que cuando hablamos de educación patrimonial, existen distintas aproximaciones o distintos entendimientos de lo que puede entenderse por la conjugación de estos dos conceptos, que es la educación y el patrimonio. Si hablamos de educación con el patrimonio, nos estamos refiriendo a que el patrimonio se entiende como un recurso didáctico. En cambio, si hablamos de educación del patrimonio, estamos entendiendo el patrimonio como un contenido, y de esa manera la educación lo integra en las materias curriculares, en contenidos disciplinares e incluso como parte de la colección de un museo, de un sitio o lugar patrimonial. Pero cuando hablamos de educación para el patrimonio, la enseñanza y el aprendizaje está orientada de alguna manera a los contenidos, ¿cierto?, que estén vinculados con patrimonio, y se entiende la acción educativa de alguna manera en que es activa y decisiva en la configuración de ese patrimonio, y por lo tanto está en construcción. Y finalmente está esta cuarta, ¿cierto?, variable, que es la educación desde y hacia el patrimonio, o la educación patrimonial, que parte de la propia idea de patrimonio, entendida, como decía muy bien Catalina, como un proceso en constante construcción, ¿cierto?, de negociación, complejo, que siempre se está de alguna manera como reflexionando y debatiendo, pero que permite determinar fines educativos que tienen que ver con la conformación de estos procesos de patrimonialización e identización. En ese sentido, podemos ver que en Chile los actores que están detrás de las prácticas educativas en patrimonio son muy diversos, ¿ya?
y de alguna manera está desarrollada por organizaciones de diversa naturaleza. Predominan, por una parte, los museos, los archivos de las bibliotecas, con un 25% de las prácticas, luego los establecimientos y sostenedores escolares, pero también están las fundaciones, organizaciones comunitarias, las ONG, las instituciones de educación superior, los municipios y otros servicios públicos. O sea, de alguna manera, con esta lámina lo que les quiero proyectar es que se trata de un ecosistema que es muy heterogéneo, en donde los actores públicos, privados y sociales conviven, ¿cierto?, de manera muy robusta. Esta heterogeneidad es precisamente uno de los elementos que va a caracterizar a la educación patrimonial en Chile, ¿ya? Y lo más interesante también es que muchas veces estos actores colaboran entre sí. Entonces, podemos ver que el 52% de las prácticas educativas en patrimonio en Chile es precisamente en alianza entre estos distintos actores. Si nos vamos ahora a los contextos educativos, que es algo que también mencionamos en un comienzo, podemos entender que la educación patrimonial se articula en diferentes contextos, tanto el formal como el no formal e el informal. Y en este sentido se destaca que un 48% de las prácticas se realizan articulando contextos educativos diferentes, evidenciando esta interacción entre los espacios formales, no formales y informales. Y eso resulta súper interesante también para entender un poco este sistema, ¿cierto?, sus actores y de alguna manera en qué ámbitos y contextos educativos se mueven. Ahora bien, si nos vamos a la cobertura territorial, en Chile en general existe educación patrimonial en todo el territorio, y eso también es un dato importante de constatar. Si bien obviamente las prácticas se concentran en las regiones que tienen más habitantes, igualmente hay una distribución territorial que nos parece bien destacable, ¿ya? Al respecto, también comentarles que llama la atención que más del 50% de las prácticas se ejecutan en comunas de ruralidad alta o media. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo en este conversatorio. Lo que viene a dar cuenta que la educación patrimonial es un recurso transversal utilizado tanto por educadores, por gestores, por los actores del territorio, más allá de la dispersión o la concentración poblacional de los territorios. Respecto a estas trayectorias que yo les comentaba en un comienzo, cuando nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué tanta antigüedad, qué tanta trayectoria, qué tanta historia tenemos en cuanto a educación patrimonial en Chile? Es importante constatar que el mayor porcentaje de las prácticas de alguna manera tienen un periodo de implementación que es anterior al año 2010, lo que nos da también a entender que existe ya un quehacer, ¿cierto?, una manera de hacer que se va instalando y que se mantiene a lo largo del tiempo. Igualmente, existe un número importante de prácticas que vemos que a partir del 2018, 2019 y 2020 se empieza también a fortalecer y aumenta su número. Y eso también nos da cuenta de un campo dinámico que está precisamente en un periodo de importante expansión. Respecto a los públicos a quienes está dirigida las prácticas educativas en patrimonio en Chile, queremos de alguna manera constatar que como una hipótesis uno podría tener, que aquí se comprueba, es que en general las prácticas se concentran para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ese es el universo que concentra la mayor cantidad de prácticas, pero igual vemos que hay prácticas destinadas a los distintos grupos etarios, siendo el grupo de los adultos mayores el grupo que tiene quizás menos prácticas dirigidas a ellos, y también ahí hay un énfasis y también algo interesante para la conversación que podemos tener después. Respecto a la pregunta por cuáles son los objetivos de aprendizaje que hay o que predominan en la educación patrimonial en Chile, podemos ver que existen dos que predominan con bastante relevancia. Por una parte están los conocimientos sobre patrimonio, ya en un 54%, y este tipo de propósito se puede ubicar en la primera fase de la cadena de sensibilización patrimonial, porque de alguna manera requerimos conocer el patrimonio para luego pasar a su valoración, cuidado y conservación. Y luego viene un grupo importante de prácticas que tienen objetivos de aprendizaje vinculados con actitudes hacia el patrimonio. Y acá también un poco esa actitud que tiene que ver con el cuidado, con la sensibilidad, con la creatividad, ¿cierto? Y de alguna manera estos objetivos buscan que los participantes tomen conciencia y reconozcan por qué es importante una determinada manifestación patrimonial. Y luego existen otros objetivos como capacidades y disposiciones para interactuar con el patrimonio, desarrollar identidad territorial, habilidad de diálogo y trabajo con las personas y el análisis crítico.
Si nos vamos ahora respecto de los temas o los ámbitos del patrimonio que se abordan en las prácticas educativas, podemos ver como con una gran predominancia que el patrimonio cultural inmaterial es uno de los ámbitos que más se destaca, ¿cierto? Junto al patrimonio histórico, al patrimonio arquitectónico, al patrimonio natural, al territorio, al documental, a las obras de arte, patrimonio arqueológico, etc. Y en ese sentido, si hacemos un zoom al patrimonio inmaterial, algo muy interesante que también tiene que ver con lo que estamos conversando hoy día y en el marco de este conversatorio, es que al profundizar en estos elementos del patrimonio inmaterial, sobresale y aparece que las técnicas artesanales tradicionales, las artesanías y oficios, y también las expresiones culturales de los pueblos originarios, son las expresiones que más destacan dentro de las prácticas educativas que abordan el patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? Y esto es un reflejo de esta preocupación de la educación patrimonial respecto a formar a las audiencias en entender, valorar y proteger su entorno y su cultura, aportando así al fortalecimiento de identidades locales. Respecto a las estrategias educativas, y también acá es interesante por el tema que nos convoca hoy día, vemos que predominan, como cuáles son los recursos que se utilizan, vemos que en un rango entre actividades más expositivas y actividades más participativas, predominan los talleres, ¿ya? Que eso también es súper interesante cuando discutimos el tema del patrimonio cultural inmaterial, el trabajo con los cultores y cultoras, el tema de los oficios y la artesanía, ¿cierto? Pero también vemos que muchas de las prácticas combinan distintas estrategias, como talleres con recorridos, conversatorios, con charlas y exhibiciones, etc. O sea, hay una combinación ahí interesante. Y para ir terminando, respecto a los tipos de aprendizaje que la educación patrimonial en Chile fomenta, podemos decir que, por una parte, predomina el aprendizaje activo, ¿ya? En donde, de alguna manera, se busca que las audiencias tengan un rol activo, participativo y protagónico en su propio proceso formativo. Y por otra parte está el tipo de aprendizaje expositivo, ¿ya? Pero también hay un número muy importante, que es el 22%, que combinan ambos tipos de aprendizaje, tanto activo como expositivo. Esto está muy en línea con la mirada de algunos especialistas respecto a que la educación patrimonial se caracteriza precisamente por combinar el desarrollo de actitudes, valores y acciones, a la vez que promover el pensamiento crítico sobre la preservación o el fomento o la difusión de determinados elementos patrimoniales. Entonces, de alguna manera, para ir haciendo una síntesis, podemos decir que la educación patrimonial en Chile ha devenido como un ámbito clave para la gestión social, integral y sostenible del patrimonio, y que no solo contribuye al desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades de las personas involucradas, sino que también a una cultura más amplia de protección y cuidado del patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera la educación patrimonial trasciende sus propios propósitos, impactando en otras dimensiones más allá de lo patrimonial, como generar ciudadanías, aportar a procesos de interculturalidad, aportar al fortalecimiento de identidades territoriales, etc. La educación patrimonial, entonces, es un ámbito de trabajo de larga trayectoria en nuestro país, que ha adquirido mayor fuerza en los últimos años, y también se desarrolla, vemos, en contextos diversos, ¿cierto? Combinando lo formal con lo no formal y lo informal, y también en alianzas entre los distintos actores, ¿cierto? Tanto públicos como privados, ONGs, comunidades, etc. En ese sentido, podemos ver que el trabajo en red, armar ecosistemas, es una característica importante, y en eso también hay desafíos de poder integrar y poder poner a disposición espacios donde esos actores se conecten, se encuentren y puedan generar redes. Con eso espero haberles dado un panorama bastante general. Solamente dejar los invitados que a quienes les interese este tema pueden ir a la página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para encontrar estas 3 publicaciones sobre la educación patrimonial, sobre el catastro de educación y sus resultados más en detalle, pero con eso yo creo que ya dejo suficientes elementos para la discusión y para la conversación que vamos a tener más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. En verdad, sin duda, toda esta investigación y estos datos que efectivamente se articulan en estos gráficos, o sea, por ejemplo, a mí me impresiona muchísimo el 46% efectivamente del patrimonio cultural inmaterial, y tiene mucho sentido con las conclusiones que planteaba, ¿cierto? Como un poco en este enlace entre efectivamente la apreciación sobre la artesanía y efectivamente los aspectos patrimoniales de esta. Sería muy interesante luego quizás responder algunas preguntas de por qué se dará esta ponderación, por qué irá en alza
la ponderación de las prácticas educativas en el patrimonio. Creo que por ahí podríamos indagar un poco, pero primero vamos a dar espacio a las 3 y después vamos comentando. ¿Les parece bien? Súper. Bueno, esto que hemos estado conversando y que obviamente Daniela nos ha expuesto tan claramente, puede ser completamente aplicable, ¿cierto?, a estas esferas como manifestada, de qué manera se puede articular, ¿cierto?, de qué manera se articula en los distintos territorios, pero también se puede trasladar, ¿verdad?, al área de los libros, de los espacios editoriales, ¿verdad? ¿De qué manera se traduce en esos espacios? Para esto me gustaría preguntarle a Francisca que quizás nos cuente un poco de su espacio editorial, sus publicaciones y de qué manera, creo que hubo una interferencia, y de qué manera el trabajo que genera este espacio editorial podría llegar a potenciar la artesanía en consideración del patrimonio en las didácticas de las diversas comunidades educativas. Hola, bueno, muchas gracias también por la invitación y por estar con todas ustedes. Genial, escuché hace poco a la Daniela en el seminario donde se presentaron estos proyectos y que acabas de mencionar, y bueno, y a la Celeste la conozco hace muchos años, así es que gran amiga. A la Catalina todavía no la conozco, pero pronto nos conoceremos. Y bueno, les quería contar que yo soy la directora de la editorial Mis Raíces, que nació con este libro, a raíz de este libro acá que se llama Artesanías para Jugar, Región Metropolitana, que fue un proyecto Fondar de 2008. En este libro se enseña a hacer diferentes objetos de la artesanía tradicional de la región metropolitana. No sé si lo ven ahí. Ahí están algunos, como el chanchito pomaire, ¿cierto? El volantín, aves chilenas, las aves de la zona central, como la loica, por ejemplo, una guasita de trapo, las arpilleras, el mate quemado y así bueno, el arbolito talagante, que también es un clásico. Y esto también es bien importante porque si bien nace como un proyecto editorial, también es un proyecto para aplicar a la sala de clase o en los espacios no formales, ¿ya? O informales. Entonces, por ejemplo, acá enseñamos a los niños y a las niñas a hacer una arpillera, pero si ellos no tienen todavía como la suficiente destreza para coser, que pasa mucho con los niños más pequeños, pueden hacer recorte y luego lo pegan, o sea, también trabajando, puede ser, por ejemplo, en este caso con retazos de género, de tela, pero también lo pueden hacer con goma eva, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una innovación en el tema, que finalmente los niños y las niñas también aprenden, también saben de estas expresiones como las arpilleras, por ejemplo, pero pueden trabajarlo de una manera más innovadora en la sala de clase y sobre todo que es muy importante, con recursos, con materiales sencillos que encuentren de manera simple, que los papás y las mamás o los apoderados no tengan que ir a comprar algo súper caro a una librería especializada, esa no es la idea. Y acá también tengo bueno, a raíz de este libro nace el libro, la colección de libros Niños Artesanos, basado en los pueblos originarios. Voy a sacar esto. Ahí, artesanía aymara, luego artesanía Rapa Nui y artesanía mapuche para hacer y conocer, que son los 3 primeros libros que salieron publicados en 2012 y 2013 respectivamente. Un tiempito después apareció publicado Artesanía Atacameña para hacer y conocer. Y un tiempo después, Artesanía Latinoamericana para hacer y conocer, porque también nos dimos cuenta de la importancia de dar a conocer, de difundir el patrimonio artesanal de los pueblos de Latinoamérica. Por ejemplo, acá podemos ver una mola, ¿cierto? Muy similar al trabajo de las arpilleras, una mola panameña o también colombiana, porque es del pueblo indígena Cuna, que comparten ambos países, digamos. Después, justamente ahora que fue el Día de los Muertos, ¿cierto? La calaca mexicana, por ejemplo, y así algunos de las principales artesanías que uno puede conocer a nivel latinoamericano.
Y la verdad es que estos libros se transformaron en unos clásicos. Yo sin saberlo de alguna manera, me nació súper intuitivamente y con muchas ganas. Yo en esa época tenía a mis hijos re chicos y trabajaba en las noches iba a las ferias de artesanía y compraba, a conversar con los artesanos, con las artesanas, averiguaba, y así surgieron estas publicaciones. Con harta dedicación, con harto cariño, y me he dado cuenta que finalmente se han transformado en un material, porque siempre fue pensado como un material educativo para los profesores y las profesoras, y también, por supuesto, como les decía anteriormente, para los ámbitos no formales como los museos o las bibliotecas, los centros culturales, donde también hemos hecho algunos talleres de educación patrimonial. Y la verdad que también surgió de alguna manera porque yo misma, cuando tenía que estudiar con mis hijos o ayudarlos a estudiar, por ejemplo, en ciencias sociales, el capítulo de los pueblos originarios, me daba cuenta que era muy aburrido, era súper estático, me estoy refiriendo a los libros normales que usan los niños para estas materias, ¿cierto? Estas asignaturas, y sobre todo que se trataba a los pueblos originarios como pueblos muertos, como que existían en el pasado y que no existen hoy, como era una manera muy estática de ver a los pueblos originarios. Entonces, eso también surgió a raíz de eso, esta necesidad de hacer este material que los muestre como culturas muy vivas, como muy importantes para nuestro país y, bueno, en el caso de Latinoamérica, para nuestros países, ¿cierto? Y así fue como desarrollamos esta línea de libros, y la idea es poder seguir con otros pueblos originarios de ahora en adelante. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Efectivamente, como dice Francisca, si uno se dedica a estudiar, por ejemplo, el currículum de las diferentes áreas del conocimiento, efectivamente ahí se habla muy poco de artesanía, por ejemplo, y es un saber que efectivamente es muy vinculante con otras áreas del conocimiento, no solamente desde, por ejemplo, las artes visuales, el quehacer artístico, ¿verdad? Sino que se vincula con un montón de otras esferas del conocimiento. Bueno, efectivamente, probablemente no estaríamos hablando de estos modelos planteados por Francisca y Daniela sin el saber ancestral, ¿verdad? Que no está quizás regido por el margen de lo institucional muchas veces o siempre, más bien desde el prolífico y profundo terreno de la cultura popular, por ejemplo, y su legado oral, ¿verdad? Que sería muy interesante también tocarlo a continuación. Y ciñéndonos a esta forma de educar, ¿verdad? Quisiera preguntarle a Celeste, la Rutrafe acá presente, ¿cuál es la importancia de preservar la enseñanza de esta manera? ¿O cómo lo ve usted, Celeste? Marimar Compuché, saludos a todos. Muy agradecida la invitación a conversar sobre el patrimonio y más de las artesanías, así que en el Día del Artesano también hacer llegar a todos mis lamien, mis hermanos, mis compañeros de trabajo artesanos, un saludo ahí, Quiñe Poyen Chalín, con harto Nehuen, un abrazo afectuoso. Creo que son súper importantes, bueno, todas las tradiciones, en realidad mantenerlas vivas, y yo nací con un don, parece, y me gusta comunicarlo, así que igual la he escuchado atentamente, y creo que cada vez, bueno, tiene que estar bueno, estamos viviendo un proceso también súper importante a nivel país, entonces la cultura nos pertenece a todos también, evoluciona, es un tema político también. Con Francisca nos conocemos hace harto rato y hemos convergido en varias, por ejemplo, el lanzamiento del libro El Canequeo, que igual fue súper bonito porque yo creo que la gente y los niños y en general todos adolecemos de lo que somos. Entonces es súper importante conquistar los espacios. Con el SECREA, por ejemplo, el desafío fue súper importante para mí porque si bien yo doy una charla de platería mapuche hace mucho tiempo, también a quién va dirigido. Entonces, como que mi experiencia con los niños no era nueva o había tenido muy poca experiencia con respecto a cómo
yo explicaba mi oficio a los niños. En los 3 talleres que tuvimos con el SECREA, bueno, fue un desafío hermoso porque como yo también me comunico en un lenguaje sencillo, simple, y se cocina con lo que hay, lo que decía la Francisca acerca de sus libros. Es decir, la idea no era hacer la receta con ir a comprar todo, sino que de alguna manera buscarlo en el entorno. Y eso es lo que la artesanía o tener un oficio también, y que yo me doy cuenta, me da un conocimiento de los ciclos, del territorio, pero ¿cómo hago ese traspaso? Y en el caso de la platería mapuche, bueno, que está llena de simbología, hay un lenguaje ahí potente con la naturaleza, era fácil, pero también como yo también lo voy actualizando, lo que decía la Francisca, es decir, ya todo como que si es aburrido, también esto de no verse, de que no fuera presencial, porque bueno, nos tocó este tema sanitario, cómo uno cautivaba a los niños y de qué manera yo llevo este mensaje de lo que es portar una joya, que puede sonar así como muy simple o muy, pero tiene un profundo significado en la platería mapuche. Entonces también eso me hizo replantearme a mí todo. Y fue súper positivo porque hicimos 3 talleres, en cada taller nos concentramos en una joya. Y claro, yo quería enseñar a los niños lo que la platería de alguna manera quiere, de dónde sale la inspiración de la platería, que la platería sale de la naturaleza y es un constante comunión, y se los presenté así como los guardianes de la naturaleza, como que si nosotros portábamos una joya, entonces también todo ese lenguaje, o de alguna manera como yo había aprendido, que era por contemplación, porque vivíamos otros tiempos, es decir, yo tuve otro tipo de niñez. Entonces ahora, ¿cómo damos el mensaje? Porque la cultura evoluciona y súper rápido, y los niños están pero así muy... Entonces yo como que dije ya, la platería tiene mucha, bueno, flor del canelo, las inspiraciones de los fitomorfos, de los animales, de nuestros apellidos también, entonces al final uno empieza como a mostrar la platería, pero también hay mucho de que abordar, podríamos decir. Y eso fue positivo porque igual yo creo que me puse más nerviosa que si hubiera dado una charla o una clase de cosmovisión con simbología de platería mapuche, por ejemplo. Pero creo que lo entendieron súper bien, de la mejor forma, porque yo les decía, es decir, que los chaguay, bueno, tienen un sentido, la simbología. Creo que hicimos, si no me equivoco, hicimos un relmu, que es la flor, que no es una joya, pero es parte de la indumentaria también de la vestimenta del tuculugún de la mujer mapuche, y que simboliza el arcoíris. Entonces también hay muchas cosas en la naturaleza que uno no sabe cómo explicarlo, pero también por algo está. Entonces yo creo que ese desafío fue súper positivo, porque me tuve que reinventar rápido, súper rápido, porque los niños, bueno, las preguntas iban, más que preguntas, yo creo que los niños necesitan estar en contacto con el elemento, podríamos decir. Y ese elemento, bueno, en este caso era el metal, que es algo súper duro, pero también que ellos supieran que viene de la naturaleza. ¿Y por qué se usan las joyas? Claro, yo también trato de darle una connotación más positiva, porque si se dan cuenta, casi todas las historias son súper tristes. Es decir, siempre terminan en algo. Entonces yo decía, ¿qué mensaje doy yo en estos momentos? Es decir, que estamos, es decir, y yo también yo soy súper positiva, es decir, la buena energía, el kumenehuen, todo lo que yo de alguna manera, claro, comunico de forma súper cotidiana, ¿cómo entrego ese mensaje? Y creo que fue súper bien recibido de parte de los niños, ¿no? De los niños y de las mamás también. Fue bonito ese taller, porque generalmente estaban los niños, bueno, estábamos todos ahí en nuestras casas, en nuestras rucas, en nuestros hogares, y los chicos lo único que querían era tocar, saber, preguntar, pero más que nada decir,
me di cuenta de que si uno les da un camino, ellos lo toman, y ahí veía una responsabilidad enorme. Es decir, yo después me lo cuestionaba todo, yo decía, es decir, estoy tan segura de lo que estoy diciendo, pero también yo decía, por algo estoy aquí, porque tengo que entregar un mensaje. Así que súper agradecida de los niños, de todo, en realidad, del que quiera escuchar. Y más hoy, que en realidad está tan amenazado todo el Little Filmonye, que es la naturaleza. Es decir, yo creo que más que nunca, hoy en día, todos adolecemos de aquello, de cómo nos enfrentamos a este cambio climático, de temperatura, o a los mismos procesos sociales. Cómo eso lo enfrentamos como familia también, porque yo siempre digo, me veo sola en el taller, pero acá están mis hermanos, están mis primos, y cómo va ese traspaso también. Y qué es lo que yo voy a traspasar como maestra. Y todavía me siento un poco alumna también, aprendí. Es decir, igual eso es bonito lo que sucede acá en el taller, porque si bien uno se vuelve más diestro con la práctica, con el día a día, también es un desafío diario cómo uno entrega ese conocimiento y a quién, y a qué medida, porque es de mucha paciencia. Es decir, yo misma tuve que dar hartas vueltas antes de volver al oficio, podríamos decir, que siempre lo viví y estuvo en la casa. De repente uno necesita como conocer otros espacios o conocer otros territorios u otras personas para después volver nuevamente a la ruca y decir, esto es lo que yo soy, y soy un artífice, una cultora, y me siento orgullosa de lo que hago. Por ejemplo, eso me pasó con el libro de Janequeo, que igual, bueno, yo ya conocía ya un poco el trabajo de la Francisca Jiménez, de la Panchita, digo yo, pero eso fue súper bonito porque, bueno, lo comentamos, hicimos una entrevista, la Francisca me hizo una entrevista se me olvida en este momento la otra, escritora Isabel Osa. con la Isabel Osa. Y fue súper bonito porque cuando comenzamos, la Isabel me dice, bueno, tú eres la descendiente de Janequeo, es decir, me presenta de esa forma, y yo digo, wow, es decir, yo nunca lo había visto así como con tanto orgullo, ¿me entiendes? Entonces las cosas van cambiando. Y ese mensaje llega a los niños que absorben como una esponja, es decir, y gracias, no te había dado las gracias, Francisca, por ese tragún, ese Zoom, esa reunión que tuvimos en ese momento, pero creo que fue súper importante porque uno va uniendo, tejiendo, y va también transitando por distintos mundos, por distintos espacios. Entonces yo como cultora de platería mapuche, en este caso de metal, si bien es algo, como te dijera, material, va mucho más allá, va más allá, porque yo explico los ciclos, explico por qué usamos la flor del canelo, y después la persona que me ha escuchado o que de alguna manera pone atención a lo que yo hago, a la clase, perfectamente puede reconocer una joya y empezar desde lo más pequeño ya a lo más complejo. Entonces, súper agradecida de esos 3 talleres a los niños. Es decir, yo creo que fue un desafío, pero también el mensaje quedó súper claro, porque esa es la responsabilidad de hoy en día. Es decir, más allá de que yo hago una bonita joya, podríamos decir, es decir, el mensaje es a nivel cultural, político, social, económico también, porque tenemos que estar sanos, fuertes. Yo ahora estoy haciendo esta clase de cocina, es decir, y todo va unido. Yo igual le digo aquí a la gente que está en el taller, somos poquitos ahora, estamos como 3 personas, digo, tenemos que estar bien alimentados, reírnos lo que más podamos. Entonces es un camino de vida ser artesano, y va con toda la familia, si no, uno no está solo. Es decir, de repente también la gente transita por los talleres, pues no es algo tan fijo. Es decir, de repente uno quiere experimentar con un solo material, pero de repente va a otros materiales. Ese es mi aporte, o lo que yo puedo en realidad hablar sobre el patrimonio. Igual me gustaría que hubiera muchas más escuelas, muchos más maestros también, que no fuera tan informal,
que fuera un poco más formal también. Por ejemplo, yo aprendí a mi hermano en algún momento también pasó por la escuela de artesanos en ese tiempo, que hoy ya no están. Es decir, esas escuelas nacionales salió de una generación igual potente, que yo no provengo de ahí, pero sí de alguna manera alcancé a escuchar, o mi maestro, que es mi hermano, pasó también por esa escuela. Entonces yo digo, también tiene que estar en las mallas curriculares o tiene que haber algo mucho más formal, como una escuela de oficio, porque claro, nosotros igual lo hacemos a pulso, porque nos gusta, porque nos apasiona, porque está en nuestros genes, digo yo, pero en general yo creo que hay que, y todo esto, bueno, que se está dando, que es súper interesante que vaya cambiando también pues, el modelo educacional, el modelo económico, y esta es la oportunidad también para que nosotros seamos una voz y el mensaje quede en las presentes y futuras generaciones, pues, que vienen maravillosamente, digo yo, ellos están súper ávidos de conocer muchas cosas, pero cuando uno le habla de la naturaleza sobre todo, ellos mucho más despiertos, entonces todo esto de los oficios es súper importante, por las materias primas, por el cuidado del territorio, para que esas materias primas también se sigan poder mostrando. Justamente. Eso, Chaltumay, gracias por el espacio. Celeste. Y bueno, una invitación a Daniela y a Francisca también. Quizás la próxima pregunta podría ir efectivamente un poco en el enlace así estricto, digamos, como de quizás lo que nos acaba de responder Celeste, sobre cómo se ve desde sus diferentes áreas, desde los diferentes ámbitos de acción que tienen ustedes, este caudal educativo o este patrimonio que estamos hablando en este momento, este patrimonio educación patrimonial, digamos, ¿de qué manera es aplicable hacia el área de usted? O sea, Daniela efectivamente ya nos mostró toda esta investigación, ¿verdad? Me gustaría quizás preguntarle a Francisca, ¿cómo ves efectivamente en tus libros, en las publicaciones y también en este ejercicio de generar conversación con cultores, de qué forma piensas tú que también este espacio editorial puede funcionar como caudal educativo y en ese sentido como un conjunto, como conjuntos de bienes hacia el futuro, desde el hoy hacia el mañana? Bueno, yo pienso que este trabajo editorial, como también te comentaba la Celeste, hay muchos cambios, los cambios son muy rápidos. Tenemos el gran problema de las materias primas, ¿cierto? Que hay muchas materias primas que se están acabando porque ya no hay bosque o no hay suficiente bosque donde crecen ciertas especies, sobre todo las especies vegetales, ¿cierto? Y con eso se pueden extinguir una serie de manifestaciones artesanales, por ejemplo, estoy pensando en el boqui u otras, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos libros o el trabajo editorial puede servir como una manera de registro. Bueno, yo también soy periodista, o sea, la verdad es que soy periodista de profesión, ese es desde donde yo, en fondo, parto, es mi base, y estos libros obedecen también a comunicar, a difundir, ¿ya? En los niños y las niñas, ¿por qué? En los niños y las niñas no, quizás en los adultos mayores, como la Daniela decía, y me parece súper importante, ojalá haya más iniciativas en ese rango etario. Pero ¿por qué los niños y las niñas? Bueno, porque ya hay un trabajo previo en el currículum, que yo creo que se puede perfeccionar, por supuesto, se puede ampliar, pero ya hay un trabajo que se hace sobre todo en primer ciclo básico, entiendo, algunos cursos de segundo ciclo, entonces yo creo que es importante que este tipo de registro editorial pueda caber en esa línea, digamos, que se llama la educación formal. Pero también es importante hacer más talleres, hacer sobre todo que haya más contacto entre los cultores y las cultoras y los niños y las niñas. Yo creo que eso es vital, es algo que por ejemplo se pueden ver en las ferias, sabemos que ahora la pandemia fue fatal, que estuvimos por lo menos, ya estamos casi 2 años sin poder hacer nada presencial, pero eso es muy importante. Yo creo que hay que volver en la medida de lo posible a
hacer talleres, hacer encuentros y este encuentro intergeneracional entre cultores, cultoras, niños y niñas, y también en conjunto con los mediadores, las mediadoras y los profes, es súper importante. Yo creo que hay un trabajo potente porque al final todos aprendemos y todos nos vinculamos desde otra área. Bueno, yo les cuento también que estoy haciendo un magíster en patrimonio cultural ahora en la Católica y mi magíster, el tema es justamente la educación patrimonial, enfocado en la artesanía, y he leído mucho a Laia Fontal, que es una de las grandes expertas ya de origen español, es española, y hablan mucho de este tema, de cómo la emoción, que es un poco también lo que decía la Celeste, ¿no? Del vínculo que se crea entre las diversas personas que confluyen en un espacio educativo, sea en el aula, en la sala de clases o en otro lugar. Entonces yo creo que eso es muy importante. Cuando un niño, una niña engancha con, por decirlo bien coloquialmente, con una persona que le muestra algo de su propia cultura, o también con algún mediador o un profesor con el cual o con la cual hay algo que hace un clic, ¿cierto? Algo significativo. Yo creo que ahí ya tú tienes para siempre a un niño que cuando grande se va a acordar de este encuentro o de este aspecto que desconocía. Yo creo que por eso que es muy, muy relevante que el trabajo sea a través de vincular a estos distintos actores, por decirlo así. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, claro, como dice Francisca, que bueno, como efectivamente han expuesto ustedes a través de estas manifestaciones, ¿cierto? Y de su enseñanza se pueden abordar una infinidad de temas, no solo, como ya comentábamos, lo creativo, ¿cierto? Sino que la identidad, la historia, el territorio y otras esferas del conocimiento, la ciencia. Así que en verdad es como un enjambre de muchos conceptos, ¿verdad? De muchas cosas que están pasando ahí. Un poco yéndonos hacia atrás, en esta pregunta que quedó como ahí dando bote, me gustaría preguntarle a Daniela, ¿por qué efectivamente la ponderación de las prácticas educativas en el patrimonio van efectivamente en ascenso? ¿Cuál es el cambio? ¿O de qué manera se avista este fenómeno, digamos, positivo? Gracias, Catalina. Yo creo que, y esto a modo de hipótesis, yo creo que esta pregunta puede tener dos como posibles respuestas que se complementan. Por una parte, entender que el concepto de educación patrimonial es un concepto bastante nuevo, como que ha ido tomando fuerza, independiente de que hayan existido previamente prácticas de educación patrimonial. Entonces, y es interesante porque es un concepto que permite dar cuenta de una trayectoria, pero también de cómo va madurando una disciplina, un campo disciplinar, y en donde hoy en día, cuando hablamos de educación patrimonial, esto agrupa, ¿cierto? De alguna manera permite que confluyan distintas experiencias que se venían dando antes, pero que quizás no tenían ese nombre como tan concreto. Entonces, hoy en día se empieza a generar como una identidad, ¿cierto? De un determinado grupo de personas, de actores, ¿cierto? Que realizan estas prácticas y le ponen esta etiqueta porque se sienten identificados con lo que la educación patrimonial es y sus distintas posibilidades. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo también creo que tiene que ver con un momento en nuestra trayectoria como país que es interesante porque finalmente hemos pasado, bueno, el terremoto de 2010 fue un hito bien importante de mostrarnos un poco la fragilidad de nuestro patrimonio construido, ¿cierto? Y una vez que nos dimos cuenta de esa fragilidad, nos hemos hecho cargo con distintas acciones, pero a la par que nos hemos hecho cargo del patrimonio material, ha ido tomando mucha fuerza en los últimos años el patrimonio inmaterial, las comunidades, los cultores, las cultoras, los artesanos, las artesanas, o sea, las personas detrás de muchas veces de esos patrimonios, de esas manifestaciones. Y yo creo que ese entendimiento y esa valorización de las personas que están detrás de esas expresiones también dan cuenta un poco de esta alza y sobre todo de que a nosotros nos llama mucho la atención de que muchas de estas prácticas, la mayoría involucraron al patrimonio cultural inmaterial. Y en ese sentido, y aquí retomando algo que decía Celeste, que también decía Francisca, y que en el caso de Francisca está en el título de los libros, ¿cierto? El hacer y conocer. Y en Francisca la palabra hacer. Y que tiene que ver con que en la manera en que uno tiene una actitud más activa, ¿cierto? Dentro del aprendizaje,
esa acción de alguna manera te compromete más, ¿ya? ¿Cierto? Es menos desapegada que escuchar una clase, una charla, leer un libro, en la manera en que yo hago, me involucro, y ahí en el fondo está todo mi ser puesto, están mis manos, mi habilidad, mis sentimientos, las percepciones, los olores, mis compañeros, todo eso genera una experiencia que es diferente y que marca. Y en eso, algo que encontré muy bonito de lo que dijo Celeste, que tiene que ver con esta pregunta de cómo son las experiencias de la niñez y los niños, de alguna manera, qué experiencias les son significativas a los niños. Es difícil hacerse esa pregunta siendo adultos, pero es interesante hacérsela como educadores o como personas interesadas en la divulgación o en la transmisión de los conocimientos y los oficios, porque de todas maneras los niños que fuimos nosotras son niños distintos de los de hoy día. Y ahí yo creo que es súper interesante el caso de lo que cuenta Celeste, y cómo ella se hace esa pregunta y trata de alguna manera de proponer estrategias que les permitan generar una experiencia significativa a estos niños y niñas. Yo creo que eso es fundamental. Y en eso, sin duda que las emociones, lo afectivo, lo cotidiano, juega un rol muy importante, en donde el patrimonio no es este edificio que está lejos, no es la Catedral de Notre Dame que se quemó en París, eso también puede ser patrimonio. Nuestro patrimonio también es los conocimientos que tiene, por ejemplo, mi abuela, y que las recetas, o las hierbas que están en mi jardín, o las técnicas de confección de mi casa, o sea, los materiales que se usan para restaurar cosas, para arreglar. O sea, no es una cosa que está lejos y que es del pasado, es una cosa del presente, de mi entorno, y que me conecta de alguna manera con mis emociones y mi historia. Súper, y muy en conexión con lo que habla Daniela, también para devolverle la palabra a Celeste, es que justamente esto que dice al final, como todo este patrimonio, todo este legado, efectivamente familiar, me gustaría saber quizás cómo Celeste vierte, de cierta forma, quizás ya lo dejó entrever, pero de qué manera se entrega hacia otras personas. Un poco en este ejercicio educativo, este ejercicio pedagógico, ¿verdad? Que portan efectivamente los y las culturas. No entendí un poquito la pregunta. Te preguntaba de qué manera tú viertes como todo este legado, efectivamente todo tu conocimiento, de qué manera lo conectas y lo viertes, digamos, a las nuevas personas que están interesadas en el aprendizaje. Y también de qué manera esto se hace bidireccional, porque me imagino que efectivamente es un proceso, no es unilateral. Es que yo transito por muchos mundos también, entonces como que de repente puedo estar en la ciudad, de repente puedo estar en el campo, cuando se podía viajar, entonces, pero más que nada yo creo, y bueno, y en el mundo virtual también, es decir, yo creo que igual uno tiene que estar como súper atento nuevamente, presente a las futuras y a las presentes generaciones. Yo creo que eso nos falta un poco, ponerle más atención a lo que los niños nos están diciendo o qué les estamos mostrando también. Es decir, igual yo los veo, pucha, súper pegados con el celular, y a lo mejor eso es bueno o malo porque uno también, pero ¿qué estamos consumiendo también? Que como en este caso, no sé, por ejemplo, la memoria, la historia. Yo cuento como cuando me llegó mi primer par de Chaguay, que yo siento que igual todos tenemos una historia que nos ha marcado. Ahora, claro, yo soy, a lo mejor me hice una experta en hilar y en tejer y en darlo todo también en el oficio, porque esto también tiene mucho de porfía. Entonces, porque como que ahora el concepto de patrimonio está empezando como a funcionar, pero también, ojo ahí, es decir, igual esto tiene que ser de manera integral, todos juntos, multidisciplinario también, porque si nos vamos al extremo de pueblo originario, por ejemplo, que igual me suele pasar, yo creo que yo tuve la suerte, no sé, de que mis padres se conocieran y que de alguna manera nunca como que siempre estuviera prendido el fogón, digo yo. Pero también, eh, como te dijera, hay mucho por entregar,
pero ¿cómo lo entregamos de la mejor manera el contenido? Para que la gente pueda consumir de mejor manera. ¿Por qué? Porque yo veo a los niños que están con el teléfono nuevamente, ahora volvió un poco la idea. Entonces yo digo, sí, los niños están súper ávidos de conocer el espacio y de lo que pasa en su casa y de lo que pasa afuera también, porque manejan mucha información, demasiada a veces. Entonces el desafío, por lo menos para mí, fue ese, pues poner atención, ver también y darme también yo el permiso de contemplar, de reflexionar, de respirar, de hacer pausas, porque al final también nos enseñan a estar ahí en todo momento produciendo, ser productivo, y eso no es normal. Es decir, hay etapas, hay momentos, el trabajo es bonito, pero también, es decir, entonces al final uno enseña muchas cosas más allá del oficio, pues. Enseña un pensamiento, una cosmovisión, una filosofía, le podríamos poner, de cómo vivir más en estos tiempos. Entonces, por eso también los niños le ponen mucha atención y los papás también, a por qué se están levantando tanto las banderas mapuche, por ejemplo, con la estrella de 8 puntas. Es decir, esa fue una pregunta clave, que los niños igual, es decir, ¿cómo se lo explicáis de la mejor forma? Claro, tú podéis decir ya, la estrella de 8 puntas, guangulén, puedes dar el significado, pero ¿cómo lo haces para que eso llegue con cariño? Para que eso le llegue de buena manera? Porque claro, es muy informal, podríamos decir, porque la oralidad del mapuche también es así, es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra memoria. Ahora, eso de parte del Estado, y disculpen que lo diga, y ustedes de a poquito me van a ir conociendo, que creo que se contradice. Porque en este momento no debería haber, por ejemplo, una militarización de la Araucanía y estar hablando de patrimonio. Me parece que es un poco una contradicción. Pero también estamos llenos de contradicción, que la pregunta que de ahí, o lo que decía la Francisca también. ¿Por qué el Boqui Pilpil? Es decir, ya no queda Boqui Pilpil. Teníamos muchas variedades de Boqui, entonces al final, a mí por lo menos, y disculpen que cierre esta conversación así, tan a nivel político y social, pero creo que los tiempos lo ameritan, me parece una contradicción. Me parece una contradicción, y lo conversamos en alguna oportunidad antes de que apareciera la constituyente con Francisca en una mesa de cultura, donde todo es transversal, es decir, no solamente no podemos poner la cultura, la educación, la salud, no, todo tiene que ser integral. Y eso es lo que necesitamos, y en eso nos estamos dando cuenta. Ahora, el mapuche, claro, a lo mejor por tener una personalidad o también por tener a los ancestros más frescos, podríamos decir, porque yo igual pude conocer a mi abuela, de alguna manera siento que mi linaje tiene un poder, tiene un don, hay un Nehuen, pero ¿cómo se entrega de la mejor forma? Para yo de alguna manera no caer en este círculo vicioso y sí hacer un círculo virtuoso, en este caso de los oficios, porque al final yo debería haber sido otra persona, yo debería haber sido a lo mejor diseñadora, y no digo que lo académico sea malo o no, sino que de repente son habilidades muy duras, y lo que necesitamos es cosas más de pie, mirarnos, sonreír, contemplar, hacernos preguntas también, cuestionarnos. Eso. Ese es mi aporte. En ese sentido, me recuerda mucho a alguna cita que alguna vez leí de Celeste, en donde efectivamente planteaba que la platería era como la cocina, era como cocinar. Y efectivamente, si es que, Celeste está acá presente, podría efectivamente volver a esa cita mejor que yo, pero era algo así como que efectivamente había o sea, para generar sus piezas, efectivamente tenía que estar en cierto modo, tenía que tener cierto ánimo, ¿verdad? Y un poco me hace sentido con lo que plantea en cuanto a cómo se entregan los conocimientos. Y es ya súper hilando fino de
de cómo se educa, digamos, o cómo se genera este diálogo de la enseñanza, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo bueno, nosotros le agradecemos muchísimo a las tres por estar acá presentes. Realmente siempre en todos los conversatorios, digamos, la hora se hace corta, el tiempo pasa volando y pareciera que siempre hay muchas cosas más que decir. Ya en este punto, en verdad, se podría generar una conversación muy prolífica, ¿verdad? Pero efectivamente lo tenemos que dejar hasta aquí. Yo les quisiera agradecer a Celeste, a Daniela y a Francisca y por supuesto invitarlas a, efectivamente, si es que alguna quiere cerrar con algunas palabras sobre lo que estamos hablando, efectivamente. Sí, adelante Francisca. No, yo quiero pasar el dato que hablamos anteriormente con Mercedes, que todos estos libros se encuentran en la Biblioteca Pública Digital, gratis, para que lo puedan consultar los profesores, las profesoras, los niños, los papás, las mamás, todo. Así que lo pueden encontrar ahí en internet. Así que eso. Y muchas gracias por la invitación y ha sido un agrado estar con todas ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, solamente sumarme a los agradecimientos y nada, y también creo que es importante como abrir estos espacios de conversación en torno a estos temas que de alguna manera han ido proliferando también los últimos años y permiten ir haciéndonos preguntas que ojalá también se traduzcan en desafíos que podamos ir abordando y hacernos cargo, ¿cierto?, de eso. Así que nada, y un gusto también aprovechar de conocer a Celeste, de encontrarme de nuevo con Francisca, a ti Catalina, así que muchas gracias. Súper, muchísimas gracias. Celeste, no sé si quieres dar algunas palabras de despedida. No, solo agradecer, qué gusto conocerte Catalina, qué gusto conocerte Daniela, y bueno, con Francisca siempre estamos ahí, siempre nuestros caminos se cruzan y hemos forjado una linda amistad, así que eso, Chaltumay, Peucayal, hasta pronto, gracias. Un abrazo a las tres y nos vemos próximamente. Chao, chao.